siendo todos amigos. Démosle la Bueno, mi nombre es Noreli Figueroa Mier, soy barranquillera, trabajo en Nuestra Señora de Lourdes, pues encantada desde que vi la invitación, la propaganda, enseguida dije, no, pues me encanta, me llamó la atención y dije, bueno, voy a llamar enseguida y afortunadamente tuve respuesta. Entonces, sí, con muchas expectativas. Bueno, De mejoramiento en mi quehacer pedagógico. claro, desde Curramba la Bella, bienvenida. De toda Colombia, Gracias, gracias. Es un placer tenerlos aquí. Démosle también la bienvenida a la compañera Farlin Paola Bermúdez Moreno. Un saludo muy especial desde aquí, de la ciudad de Medellín. Bienvenida. Tampoco estuve en la primera sección del curso. Recuerden que aquí no hay clases. Aquí lo que hay es sesiones de discusión, de interacción, de encuentro, de compartir, de transformar. Compañera Farley, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Muy Bueno, contenta, haciéndole muchísima propaganda. Ve, ahí está Sandra, que es mi vecina de atrás. No me funciona la cámara hoy, para la próxima la encenderé. Muy contenta, con muchas expectativas, sé de su gran reconocimiento y su entrega por el trabajo. Y espero aprender mucho porque la verdad que esta virtualidad se me ha complicado muchísimo. Para mí todos los días preparar las clases y claro, yo soy docente universitaria y es muy complejo atrapar al estudiante y cada día ellos tienen más exigencia, entonces desde ese punto de vista tenemos que enamorar al estudiante, atraparlo, ser más creativo y prepararnos sobre todo. Creo que este es un reto para nosotros y tenemos que superar todas estas adversidades y hacernos fuertes en la virtualidad y la creatividad, que es lo más importante. muy caluroso ese saludo, bienvenida, le damos pues muchas gracias por todo el aporte al grupo y le deseamos pues que sus expectativas sean cumplidas en el curso y estemos todos pues en sintonía de aprender, desaprender también un poco, porque este curso se trata de eso, ¿cierto? De aprender, desaprender. Bueno, la compañera Farlin está en la ciudad de Pereira, también como lo dijo aquí la compañera Sandra, bienvenida. Demos la bienvenida también además a Derly Tatiana Muñoz desde los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo has estado? Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Aquí terminando el trabajo, entonces estoy todavía off en cámara. Bueno, más adelante tendremos la oportunidad de compartir aquí la imagen de la compañera de Tatiana Muñoz, que nos acompañará, así como decimos los que estamos en el mundo de la enseñanza, aprendizaje en inglés, desde el otro lado del charco. Eso, Derly, yo sé que estás en el trabajo, ¿nos puedes contar? Ay, se me olvidó también aquí con Farlin, ahorita volvemos donde ella, que nos cuente un poco de usted, su experiencia, su profesión, qué hace, cuáles son las expectativas en el curso, porque usted no estuvo en la primera sesión de la presentación del mismo, entonces queremos saber un poco de esto. O si de pronto estás cerrando el trabajo, damos paso a Roger y después cuando tú ya estés un poco más desocupada, podemos volver hacia ti. No, pues les puedo mencionar un momentico algo muy rápido de lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un programa de intercambio en Estados Unidos. Básicamente mi trabajo es enseñar español a una familia americana y pues también hacer las veces de nanny cuando ellos lo requieran. Es una familia que viaja bastante, entonces tengo que tener un horario flexible con ellos y pues he tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares aquí en Estados Unidos. Mis expectativas con el curso, pues enriquecer mi conocimiento para cuando vuelva como tal
un salón de clases, pues aplicar el conocimiento. O sea, de hecho estoy haciendo varios cursos en línea ahora mismo. Entonces, sería básicamente eso. Bueno, bienvenida Derly. Conozco de su labor, de su potencial como docente y en esta nueva tarea que yo sé que la está haciendo de corazón y de mucho amor también. Saludemos al compañero Roger y luego volvemos a la compañera Farlin que nos cuente un poco acerca de su experiencia docente, cuáles son las expectativas, porque el día de hoy tenemos una agenda un poco atareada, muchas cosas por aprender, otras por afirmar y otras por desaprender. Así que, compañero Roger, bienvenido, ¿cómo ha estado? Hola, profe Ulises, buenas noches y buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cuál es la dinámica de ahora, profe Ulises? No, estamos conociéndonos porque hay compañeros que no estuvieron en la sesión anterior y pues estamos escuchando su información. Luego habrá momentos, pues esto es hoy iniciamos como es debido, ¿cierto? La semana pasada estábamos en la presentación, una abrebocas, una introducción, pero el día de hoy pues vamos a entrar en materia. Por último, escuchemos a la compañera Farlin, que nos va a contar, bueno, su experiencia docente, bueno, ya nos contó las expectativas, pero va a referirse a la experiencia. Cuéntanos un poco, compañera Farlin. Buenas noches, compañeros, pues a todos, los saludos de Pereira. Mi nombre es Farlin Paola Bermúdez, yo soy de profesión enfermera y también epidemióloga. Entonces, actualmente laboro en la Fundación Universitaria del Área Andina como docente de planta, pues de enfermería, y soy la epidemióloga del municipio de Dos Quebradas en apoyo a todo lo que es la pandemia. Entonces, desde mi experiencia, yo siempre he sido docente de práctica, donde yo voy a las clínicas y atiendo al paciente y le enseño al estudiante. Entonces, no he tenido dificultad con eso porque era algo muy asistencial. Ahora, cuando pues iniciamos con la pandemia, se me ha dificultado mucho hacer unas clases creativas. A veces el estudiante no lo dice, pero uno lo siente, eso se siente en el ambiente, que bueno, como la puede saber mucho usted del tema, pero siento que me hace mucha falta la pedagogía y por eso estoy aquí. Entonces, aprender, siempre tenemos que tener la disposición de desaprender y eso es un reto para nosotros, hacer unas clases que sean del agrado de los estudiantes y como ponernos en las necesidades que ellos tienen, contextualizarnos con eso. Básicamente, por eso estoy en este grupo y me interesó mucho el modelo, pues como que vi la cartilla y dije, ve, igual 100.000 pesos me lo toman una cerveza, una salida nomás, entonces no es nada. Profe, el micrófono, profe Ulises. Eso nos pasa a todos, yo creo. Bueno, entonces estoy muy contento porque el curso ha tenido una muy buena acogida en todos los docentes. Inclusive estoy un poco también como preocupado porque ver tanta expectativa y yo pues nada más tengo pocas cosas que aportar, pero juntos lo podemos lograr. Un saludo también aquí al compañero que acaba de ingresar, John Baloyes. John Baloyes, un placer saludarlo, bienvenido. Bueno, el compañero parece que... Bueno, compañero Jorge Baloyes, ¿cómo ha estado? Bienvenido al curso. Hoy iniciamos este proceso que nos llevará por todo el mes de mayo en este trasegar por descubrir nuevas formas de hacer lo que bien hemos venido haciendo, pero podemos siempre mejorar. Bueno, entonces... muchísimas gracias, doctora. Bueno, Jorge Baloyes, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia a nivel educativo, formativo. ¿Dónde estás localizado? ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Colombia?
con qué tipo de estudiante trabajas. Cuéntanos así de manera, pues, expresa, como decimos, ¿no? De manera rápida, un poco acerca de ti, que te queremos conocer e integrar al grupo. Ok, bueno, primero que todo, mucho gusto a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Camilo Vázquez Corto. Actualmente ya me encuentro en la etapa de la licenciatura en francés, en proceso de graduación. Pues realmente el conocimiento que tengo ha sido por medio de mis prácticas como estudiante. Sí, más que todo eso, decidí tomar la decisión de participar en este maravilloso diploma porque considero que aquí podré tener ciertas habilidades que me servirán en el día a día frente a mi profesión. Bueno, compañero, bienvenido. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia. Sí, bienvenidos a todos. Gracias por la aceptación de esta invitación. Este trabajo llega a ustedes por la cortesía de la empresa Eucrea SAS, quien ha decidido darme la posibilidad de trabajar con 20 personas durante este curso y es la empresa encargada de hacerles la certificación del mismo. Antes de iniciar, quiero, como siempre, decirles lo siguiente. Vamos a iniciar todas las clases pensando que esto no es una clase, Yo no soy su profesor, soy su compañero y pues su guía, su amigo, me pueden escribir cuando algo no les quede claro. Pero antes de iniciar, quiero saber si están escuchándome y si están viendo la pantalla. ¿Están bien? Bueno. Bueno, entonces lo primero que voy a iniciar es con una reflexión corta todos los días y es fomentar la divergencia en un entorno de convergencia es la tarea del educador. López, 2018, página 61, que es el trabajo que les he enviado. Didáctica de la enseñanza creativa, es lo que vamos a ver en el curso, ¿cierto? Sesión 1, didáctica creativa, objetivo, discutir las concepciones, principios, propuestas, factores que inhiben o potencian la creatividad, pilares, recursos metodológicos y técnicas. Por último, tendremos la conclusión del día. Metodología 1, tenemos el cuestionario, las discusiones y la relatoría. ¿En qué consiste el cuestionario? He hecho 3 preguntas para iniciar. Ustedes también lo podrían hacer con sus estudiantes por medio de Google Drive. Buscan ahí cuestionario y hacen un cuestionario sencillo para dar inicio a sus clases. Y la discusión, pues nos encontramos aquí no en un curso para escuchar, sino para participar activamente del mismo. Y luego, pues el producto, todas nuestras secciones de trabajo deberán tener un producto, y el producto de hoy es reflexión pedagógica, cómo agregar lo aprendido a mi práctica profesional docente. Hasta allí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, apreciados compañeros, hasta allí? ¿Compañeros? Creo que la compañera Dixie tiene una pregunta. No, decía que todavía, que por ahora no. Bueno, está todo claro hasta ahora, sí. Bueno, para hacerme una pregunta, como bueno, a propósito, las presentaciones del día de hoy son hechas con una aplicación que se llama, o una página que se llama Canva, ofrece muchas opciones. Esta la hice sencilla, muy probablemente la del jueves va a ser un poco más interactiva, porque esta plataforma permite hacer ello. Luego compartiré el link para que ustedes pues tengan acceso a la plataforma. Listo, no se diga más. Vamos a iniciar este día de hoy discutiendo. Vamos a iniciar el día de hoy viendo qué es para nosotros la didáctica creativa, cuáles son las ventajas y desventajas de la misma y una pregunta provocadora. ¿Se enseña creatividad o se estimula dicha actividad?
entonces a discutir voluntariamente. Recuerden que no los puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla en Canva completa, entonces no podría verlos, pero sí voluntariamente, simplemente pues levantan la voz y me cuentan. ¿Qué es la didáctica creativa para ustedes? Vamos entonces a... Yo creo que la didáctica creativa es la manera como se le enseña al estudiante, pero no enseñándole creatividad, sino estimulándole la creatividad y que cada uno de ellos pueda desarrollar de manera autónoma, que le permita a ellos como fortalecer sus habilidades. Muy bien, muy bien. Tenemos a la compañera Farley que dice que la creatividad es fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién tiene otra apreciación acerca de la misma interpretación o el mismo tema que estamos hablando? ¿Qué es la creatividad? ¿O qué es la didáctica primero? Vamos a ver qué es la didáctica. Tranquilos que aquí todos son bienvenidos y aquí no hay respuesta errónea. A ver, ¿qué es la didáctica creativa? Un profe, vamos a darle la oportunidad a un profe de básica primaria. A ver, llévame a la ciudad de Pereira, compañera. Listo, llévame a la ciudad de Florencia, Dixie, Jessica, Rogers. Para ustedes, desde lo que ustedes tienen en su concepción pedagógica, ¿qué es la didáctica creativa? Escuchemos a las chicas. Bueno, escuchemos. Dixie Londoño, cuéntanos. Bueno, yo estuve, es que ya enriquecí un poco el concepto porque leí el material un poquito. Entonces, se trata principalmente de la innovación en la aplicación de las estrategias didácticas. Bueno, ¿cómo voy a estimular yo a mis estudiantes para que ellos también estimulen su creatividad? Es principalmente estimularlos. Aquí decía, estimular la curiosidad, la indagación, la investigación y la experimentación. Eso me quedó llamando mucho la atención. Muy buena esa apreciación, al igual que la apreciación de la compañera Farley, y es, ojo aquí lo que tenemos, ¿cierto? La didáctica se trata de ¿qué? De una... Profe, sí. Son las herramientas o las estrategias que nosotros utilizamos en el quehacer pedagógico, es como ¿qué nos valemos nosotros? ¿De qué métodos nos valemos nosotros? ¿De qué forma hacemos nosotros para que nuestros estudiantes pues adquieran los conocimientos que nosotros queremos impartir? Exactamente. Ese es el concepto que nosotros tenemos de didáctica. Llamado didáctica creativa es lo mismo, pero le agregamos lo que ha dicho la compañera Dixie y lo que dijo la compañera Farley. Entonces, debe estar orientado hacia el descubrimiento, bueno, no me quiero extender un poco porque este es solo empezar, pero ya me estaba emocionando, exacerbando en mis emociones, y es eso, el descubrimiento, el promover la originalidad, la generación de ideas novedosas, la innovación, la transformación, que es un tema que ustedes ya saben que lo menciono siempre en este discurso pedagógico. Eso es la didáctica, emplear diferentes maneras o formas de llevar a cabo el aprendizaje de modo que se unan a que los estudiantes aprendan a transformar, aprendan a descubrir, aprendan a solucionar problemas, aprendan a trabajar colectivamente, aprendan a respetar también las diferentes diversidades culturales que hay en el país y existen en el mundo. Por eso es muy importante eso. Démosle el saludo a la compañera Lida Agualimpia, bienvenida, se encuentra
un saludo muy especial de bienvenida el día de hoy. Bueno, mientras la compañera Lida organiza toda la parte, pues, logística, ¿quién más le gustaría hacer sus aportes respecto a la primera pregunta, que es una pregunta provocadora? Listo. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles creen ustedes, de allá desde sus casas y desde los, imagínense los salones de clase donde hoy no vamos, que son las ventajas y desventajas de promover la creatividad en el salón de clase? Las ventajas, ¿cuáles serían esas grandes ventajas y cuáles serían esas grandes desventajas? Porque recuerden, no todo tiene ventajas, porque todo tiene sus pros y sus contras. Cuéntenme ustedes. Vamos a hablar primero de lo bueno, siempre de lo bueno. Aquí les recomiendo una estrategia que se llama la estrategia del sándwich, que es siempre vamos a empezar a hablar con los estudiantes de lo bueno que ellos hacen, de lo bueno que ellos hacen, ¿cierto? Vamos a hablar de lo bueno primero, lo que deben corregir en la mitad y lo último debe ser algo bueno. Es decir, tenemos aquí el inicio con los estudiantes. Ay, Pedro, lo has hecho excelente, tu participación ha sido fundamental. Deberías de leer un poco más el documento, pero me gustaron tus argumentos. Esa es la estrategia del sándwich, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Quién más? ¿Quién me ha pedido la palabra? Decirme, yo veo que la ventaja es Rogers. Roger, cuéntame, ¿cuáles serían esas grandes ventajas? Bueno, buenas noches para los compañeros que acabaron de ingresar. Bien, dentro de la didáctica creativa, ya las compañeras dieron como una definición acerca de lo que comprende esa unificación entre didáctica y la creatividad, ¿sí? Porque la didáctica es como el arte de la enseñanza, ¿sí? Ligado a ciertas teorías o métodos o estrategias que nos ayudan a nosotros a poner en práctica los conocimientos. Y claro está que yo encontraría de pronto más ventajas que desventajas en la didáctica creativa, tanto para el educador como para el estudiante, ¿sí? Entonces, creería yo que, digamos, para el profesor le ayudaría de pronto a la toma de decisiones, de pronto a la flexibilidad, de pronto a reforzar los conocimientos de los estudiantes, a comprender y seguir un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje. De pronto los estudiantes sí mejoraría mucho la autoconfianza de ellos, la autonomía, la disciplina por el trabajo, la capacidad que tienen ellos para la resolución de problemas, la solución de problemas, ayuda a tal vez a descubrir ciertas competencias que el mismo estudiante tiene para mostrar en sus clases, esas capacidades, bueno, etc. Muy bien, compañero, muy bien. Muy bien, no sé si alguno quiere referirse hacia la misma temática, saludando desde aquí, de la ciudad de Medellín, a la compañera Lida Patricia Gualimpia. Bienvenida, Lida, compañera, ¿cómo ha estado? Bueno, esperemos que la compañera resuelva las dificultades logísticas y la integraremos con un caluroso saludo aquí a este majestuoso grupo que se ha hecho de toda Colombia. Tenemos gente del Chocó, Barranquilla, Estados Unidos, Florencia, tenemos gente también en donde tenemos gente en Pereira, en Dos Quebradas. Un saludo muy especial a todos, y también tenemos compañeros de Medellín, tenemos compañeros de Urabá, así que tenemos una multiculturalidad en un solo grupo. Así que, ¿quién se quiere referir a la misma pregunta para dar inicio a otra provocación que les tengo para el día de hoy? Bueno, si bien es cierto que estamos en esta virtualidad,
todo ha cambiado. También es bien cierto que nos hemos tenido que adaptar a estar sentados frente a un computador cuando nosotros antes teníamos más movilidad. Los niños tenían la oportunidad de participar de sus recreos, jugar, cantar, caminar, ir, venir y no estar en esta posición estática en la que están. Entonces, yo sí pienso que nosotros los profesores, desde nuestra profesión, nosotros podemos ayudarlos. Primero, alegrarles la vida a ellos en medio de tantas noticias que uno ve y escucha. Segundo, cuando uno les lleva a ellos algo que a ellos les agrada, entonces ellos van a estar más motivados en la clase. Y tercero, bueno, van a querer que uno regrese a la clase porque saben que uno va a llevar algo novedoso, que no va a ser tan tradicionalista como en este momento. Bueno, esto es lo que uno quiere, ¿no? Que las clases no sean tan conservadoras y que las clases, bueno, tengan su cambio, su creatividad, como estamos hablando aquí, que sean diferentes, que lleven los conocimientos, pero que los niños se sientan súper bien en medio de la clase también. Es importantísimo que uno interactúe con ellos, porque de ahí que ellos se sientan súper motivados para la clase de uno. Muy bien, compañera Norelis, por ese aporte. O sea, en palabras de una amiga barranquillera diríamos que la clase necesita swing. Así se llama mi amiga Maritza. Hay que meterle swing, compañeros, hay que meterle swing a la clase. La clase no puede ser única y exclusivamente ese momento. Ya voy, Derly, qué pena, déme este segundito aquí y voy hacia usted y su planteamiento frente a las ventajas o desventajas que pudiera tener la didáctica creativa. Y es lo siguiente, esto es un elemento sensacional, y es la provocación. Que la clase provoque en el estudiante el deseo de estar. ¿Cómo vamos a provocar en el estudiante ese deseo? Es mi pregunta. Provoquemos el deseo. Es como cuando usted está lejos de su pareja y usted no ve la hora de irla a ver, de irlo a abrazar. Eso es la provocación que debe brindar la clase. ¿Cómo provoco en el estudiante ese deseo de aprender? Y para eso, como profesor, hay que tener swing, hay que bailar, hay que saltar, hay que gozar, hay que pintar, hay que trabajar, hay que moverse. Por ejemplo, hoy voy a estar un poco estático, pero a partir de hoy, cuando ya estamos entrando en confianza, hay que levantarse, hay que saltar, hay que caminar, hay que bailar, porque la clase, nadie dijo que la clase tiene que estar por fuera de lo que nosotros como seres humanos somos. ¿Qué hacemos nosotros en la vida real? Bailamos, cantamos, contestamos el teléfono, disfrutamos. Unas veces estamos tristes, pero otras veces ¿qué? Tenemos swing. Oídos, señores profesores, amigos, compañeros de este curso, no me vean como el doctor Ulises, véanme como un amigo, pero hay que meterle swing. Hay que meterle swing. Ahora sí, Derly, métele swing. Ok, bueno, referente a las ventajas, el profesor Rogers habló sobre el docente y el estudiante. Entonces me gustaría aportar que cuando se hace este proceso, el clima o el contexto en que el estudiante y el docente se encuentra es un contexto diverso, integral, reflexivo, de curiosidad, donde tanto el docente como el estudiante se cuestiona constantemente e indaga más allá de, digamos, como un conocimiento específico que se dé en la clase, y quizás también empiece a aplicar esos conocimientos en la parte cotidiana. Sería eso. Muy bien, muy bien. Eso viene más adelante, pero hay que resaltar aquí una cosa importantísima. Ese encuentro de la clase tiene que valer la pena, tanto para el docente como para el estudiante. Y Roger hacía una pregunta aquí clara, y él decía, ¿cuáles serían
vamos a ver la pregunta, ¿cuáles podrían ser esas desventajas? Le voy a decir, compañero. Número 1, mucho consumo de tiempo. Sí, para trabajar creativamente una didáctica se necesita mucho consumo de tiempo. Se necesita planear. Y normalmente a los docentes no nos enseñan a planear, sino apenas cuando llegamos al curso de práctica. No nos digamos pues aquí mucho. Y pues lamentablemente el que no estudia una carrera docente de profesión, valga la redundancia, pues obviamente se enfoca más en el conocimiento disciplinar. ¿Qué hay que hacer, compañeros? Planear. Hay que preguntarnos, bueno, ¿yo cómo voy a enseñar, digamos, epidemiología? ¿Yo cómo voy a enseñar inglés? Bueno, ¿cuáles son los estudiantes que yo tengo? Porque si yo no tengo una visión clara de quiénes son mis estudiantes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus faltantes, que es también otra cosa importante tenerlo presente, ¿cómo voy yo a buscar provocar en el estudiante este éxtasis necesario por aprender? Entonces es fundamental tener esas herramientas. Otra desventaja, compañero, esto va para los profes que les gusta el control total de la clase, que decide quién habla, quién no habla, cuándo habla, por qué habla. El poder del docente se expande, se disipa, se pierde. Y ya no estamos hablando de un poder del docente enraizado en la enseñanza, sino que estamos hablando del aprendizaje colectivo, del aprendizaje colaborativo. Más adelante tendremos algunos elementos que se refieren a esta materia. Ahora, ¿se enseña creatividad o se desarrolla la creatividad? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a darle la participación a la compañera Jessica. Jessica, ¿cómo estás? A pesar de tu gripe, el profesor insiste escucharte. ¿Cómo te va? ¿Se enseña creatividad o se estimula la creatividad? Esa es una pregunta provocadora. Los estoy provocando. ¿Se enseña creatividad o se estimula la creatividad? Bueno, sigo un poquito indispuesta, pero voy a por aquí a ver. Yo diría que se estimula. Se estimula a que los niños, pues de que por parte de ellos mismos también se vaya generando esa creatividad, ¿no? Muy bien, Jessica. O sea, Jessica se estimula. ¿Quién me cuenta más? Cuéntenme. Tranquilo, que aquí no hay nunca. Rogers, cuéntame. Luego Derly. Creo que se me levantó la mano, pero bien. Yo creo que también estoy de acuerdo con la respuesta de la compañera. Yo creo que se enseña, pero a los docentes, a cómo estimular esa creatividad en los estudiantes. Y ya en la práctica es donde nosotros llegamos a estimular esa creatividad que tal vez de pronto se ha perdido o se ha cohibido en los estudiantes. Digamos, el texto mencionaba, incluso en una parte, que todas las personas poseen un potencial creativo y que desde niños, por naturaleza, somos creativos, sino que en ciertas situaciones se ha como puesto alguna barrera o algún obstáculo para no dejar que esa creatividad se expanda. Entonces, sí sería estimular esa creatividad en los estudiantes. Y yo pienso que tal vez, como lo mencionaste ahorita, profesor Ulises, que, digamos, la estimulación es muy importante en los estudiantes, digamos, cómo llamar la atención de ellos. Y que más bien cuando, digamos, un profesor se involucra, digamos, en las actividades que se realizan en clase, ¿sí? Que bailar, que brincar, que todo lo que tú decías. Siento que el estudiante tal vez, al ver la figura del docente, también, digamos, involucrarse con las actividades de los estudiantes, eso tal vez despierta como la participación en ellos y el tomar el riesgo de ser también parte de la clase. Claro, claro, muy bien, muy bien. Compañera Derly, ¿cuál es su apreciación al respecto?
Creo que no había bajado la mano desde mi anterior participación, pero ok. Yo pienso que la creatividad se estimula, pues obviamente no simplemente desde un salón de clase, porque pues hay muchos factores que influyen en el desarrollo de la creatividad. Entonces, pues ya se puede hablar de la primera institución, que es como la familia y otros factores sociales que empiezan a afectar pues la creatividad en los niños. Entonces, sería eso. Muy bien, agradecemos esta participación. Bueno, esa provocación me lleva a decirles que lo siguiente, la creatividad, como lo dijo el compañero, merece una formación, pero también un desarrollo. Esta formación es lo que ustedes están haciendo aquí el día de hoy. Hemos iniciado a tener una formación amplia de un mes, que no es mucho, pero se trata de ir mejorando. A ver, vamos a ver entonces qué piensa a Betancur acerca de la creatividad. Y dice, de la didáctica creativa, es una apuesta, como lo decía la compañera Norelis, metodológica. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar, para formar en el estudiante la originalidad. ¿Cómo podemos formar en el estudiante la originalidad? Dímelo con tus propias palabras. Dímelo de otra forma. Cuéntame tú qué piensas. La flexibilidad crea el número de ideas que tú consideres necesaria. Preséntame el trabajo de diversas maneras. No tiene por qué ser un ensayo original, puede ser un ensayo dramático, puede ser un ensayo de una obra literaria, puede ser un ensayo de una obra teatral. Preséntalo. Por eso se habla de diversidad. Hay que formar en el estudiante una visión diferente del mundo. Ya hay que dejar de pensar que el estudiante, por haber nacido en Colombia, es de un país tercermundista. Ya hoy en día se habla de ciudadanos del mundo. Si ustedes pueden ver todo lo que está aconteciendo en Colombia en estos tiempos, es noticia nacional e internacional. No es noticia simple y llanamente en los lugares donde más cruda ha estado la realidad. Hay que formar en el estudiante la iniciativa. Muchachos, ustedes son dueños de la clase. Muchachos, participen, esto es de ustedes, colabórenme. Muchachos, yo sin ustedes no soy nada, esto es todo, vamos trabajando para el mismo lado, vamos tirando. No podemos creer que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar basados a lo que diga el docente. Es formar al estudiante también en confianza. No sé si ustedes han escuchado el término de las ciudadanías de cristal, que ponen a los estudiantes a llorar, a sufrir. No estoy diciendo que llorar esté mal, pero hay que enseñarle a los estudiantes desde pequeño a solventar cada una de las dificultades por las que él atraviese. Hay que el estudiante asuma riesgos. Decir, vamos por toda o por nada. Hay que decirle a los estudiantes que el mundo tal como nosotros lo pintamos para ellos es una falsedad, que el mundo tiene tantas cosas buenas, pero también hay en el mundo obstáculos que sobreponerse para que el estudiante comprenda las realidades. Por ejemplo, aprovecho que está la compañera Farley. Un estudiante de enfermería tiene que saber que por mucho que él haga cuando un paciente está en grave estado de salud, es poco probable que él pueda sobrevivir. Y que el estudiante aprenda a sobrellevar estas situaciones de su profesión. No como algunos que cuando les acontece esto, pues sencillamente entran en un bache, el dolor, la tristeza. No estoy diciendo que uno no puede dejarse afectar porque el ser humano es de sentimientos, sino que es importante enseñar a los estudiantes todo. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que han dejado de ir a estudiar por 2, 3 meses porque se les muere la mascota. Hay que enseñar a los estudiantes a solventar estas dificultades.
En palabras sencillas, palabras más, palabras menos, la didáctica de la creatividad son formas de enseñar para la transformación. Diversas formas, ¿sí? No estoy diciendo que haya una en particular, diversas formas. Son apuestas que llevan al docente a reflexionar. Uy, ¿cómo me habrá ido en esta clase? ¿Cuál es la percepción que los estudiantes tienen de ella? ¿Cómo podría modificar? ¿Cómo podría actuar, cambiar, dinamizar la forma que yo enseño? Y pues como lo dijo la compañera Noreli, son procedimientos, estrategias, metodologías, herramientas. Cuando me refiero a herramientas, me refiero a todos los recursos que tenemos a disposición para modificar, para cambiar. Les presento una foto, esta foto mía en la ciudad de Florencia, y les hago la pregunta: ¿cómo debería de asumirse la didáctica de la creatividad? Vamos a iniciar por la compañera Farlin. Compañera Farlin, yo me preocupo cuando los participantes del curso no hablan. ¿Qué ven ustedes en esta foto? ¿Qué ven ustedes en esta foto? Cuéntenme. ¿O cómo debería asumirse la didáctica de la creatividad? ¿Cómo la van a asumir ustedes de ahora en adelante? Su didáctica, su credo pedagógico. Un saludo muy especial aquí a John Baloyes. Bienvenido, John. Teníamos a John, a otro compañero aquí que acabé de llegar, a Sara Pardo. Un saludo, Sara Pardo, bienvenida, que estés muy bien. Te habla Ulises. John Alerson Rodríguez, un saludo muy especial, bienvenidos. Nos encontramos aquí discutiendo pues algunos elementos esenciales que nos permiten agregar valor a la forma como yo enseño y como los estudiantes están aprendiendo. Compañeros, cuéntenme, ¿cómo van a asumir ustedes esa didáctica de la creatividad? Cuéntenme, ¿cómo lo van a asumir? Porque es importante para mí, no solamente ustedes hagan un curso para hacer caja o para tener unos recursos, sino cómo asumen ustedes esa didáctica de la creatividad. Cuéntenme, ¿cómo asumen esa didáctica de la creatividad basada en lo que ya están viendo? Cuéntenme ahí. Cuéntenmelo los compañeros, ¿cómo lo asumen? ¿O cómo lo van a asumir de ahora en adelante? Listo, Derly, cuéntame, Derly, compañera Derly. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, yo diría pues que es esencial involucrarnos de lleno en el proceso enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, pues deberíamos dar ejemplo o deberíamos, ser ese ejemplo claro de cómo se estimula una creatividad, la creatividad en los estudiantes. Entonces yo digo que la postura que debería asumirse sería involucrarse de lleno y ser el ejemplo pues que los estudiantes están buscando para que puedan estimular su creatividad. Muy bien, compañera Derly. No sé si la compañera Norelis quiere hacer un aporte, la compañera Sandra, los micrófonos de ¿quién ha levantado la mano? Esperen un momento. Lida, compañera Lida, ¿cómo ha estado? Bienvenida, un placer tenerla por aquí el día de hoy. Compañera Lida. Bueno, la compañera había levantado la mano. Bueno, compañero Rogers, ¿qué? Ahora, debería asumirse con compromiso, motivación, entrega, involucramiento, dice el compañero Rogers. Vamos a involucrarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, compañero Rogers. La compañera Sandra. Deberíamos. Sí, compañera Norelli, tranquila. Ok, sí, yo pienso que con mucha apertura ya. Nosotros tenemos que abrirnos primero porque si no nos abrimos a esto, no vamos a
poder lograr. Entonces, con mucha apertura, con mucha disposición, pienso que es importantísimo que nosotros podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón y nuestros talentos para poder hacerlo. Pensar siempre que sí vamos a poder. Esto de la tecnología a veces nos enmarca, porque a veces no somos tan buenos en esto, entonces pensamos que no lo vamos a lograr, pero yo sí pienso que con la apertura, con la disposición lo lograremos, para eso estamos aquí. Muy bien, me gusta el término de la apertura. Ese término me gusta. Abrirnos, no solamente el corazón, sino también la flexibilidad que nos permita decir, vea, yo no sé algo, pero estoy dispuesto a aprender. Estoy listo, compañera Lida, la estamos saludando desde la ciudad de Medellín, aquí compartiendo con todos en el curso de didáctica de enseñanza creativa. ¿Cómo ha estado? Bienvenida. Bien, gracias a Dios, muchas gracias. Buenas noches para los compañeros, un saludo muy especial. Gracias, compañera Lida. ¿Dónde se encuentra usted? En Ismina, Chocó. Ah, bienvenida. Tenemos aquí varias personas del departamento del Chocó, esa amada tierra mía por allá en San Juan. Cuéntenos, compañera, ¿cómo ha estado? ¿Cómo van las clases? ¿Cuáles son las expectativas en el curso? ¿Cómo ha incorporado este pequeño constructo de lo que hemos venido hablando? En el caso que usted dice de la didáctica de la creatividad, en muchos casos nos toca a nosotros mismos como docentes mostrar las habilidades que tenemos para que los mismos estudiantes también muestren sus habilidades, porque hay algunos que son muy tímidos. Exacto. A darle a conocer que ellos pueden hablar, ellos pueden demostrar las cosas que ellos saben, entonces les estamos dando la facilidad que ellos sean abiertos y demuestren sus habilidades, porque algunos que sienten miedo al demostrar algo o hacer algo porque creen que los demás compañeros se van a burlar. Entonces, darle las expectativas, que ellos valoren lo que ellos mismos hacen. Muy bien, compañera. Mire, allí, compañera Sandra, la escuchamos. Ya estaba sorprendido que usted hoy no estaba hablando, compañera. Bueno, profe, muchas gracias. Quisiera devolverme un poquitico donde hablamos de didáctica creativa, el aporte que hace Betancourt con respecto a, dice que es una apuesta metodológica para educar para el cambio y formar personas, pero al finalizar dice, para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida. Yo tengo más bien una anécdota que contar ahí. Yo soy maestra de preescolar en una institución hace 18 años. De maestra preescolar. Y bueno, un poco más, hace un poquito más. Y cualquier día visitamos un circo y en el circo nos dieron un pollito. A mí se me hizo muy fácil llevarlo al aula de clase con el ánimo de poder disfrutar con los niños el regalo que nos habíamos ganado. Entre la mano de un niño, la mano del otro, el pollito se murió. Y eso fue terrible porque algunos niños empezaron a llorar, entonces en ese momento toda esa parte creativa que los maestros tenemos inmersa, porque la tenemos inmersa, solamente que tenemos que estimularla y más bien motivar esa parte. Yo dije, bueno, voy a aprovechar, a nosotros nos preparan en todo, en la universidad para todo, excepto para la muerte. Y bueno, hicimos todo el ritual de muerte del pollito, entonces lo llevamos, lo enterramos, lo tuvimos en una cajita protegido, hablamos de lo importante que era para nosotros haberlo tenido en el aula. Yo tengo un niño de 5 años y al día siguiente la mamá de un niño vino y es que la profesora Sandra está enseñando a los niños sobre la muerte. Mi hijo tiene 5 años y bueno, recibimos con mucha tristeza que la señora colocara la queja.
pero al mes exactamente murió el esposo, es decir, el papá del niño con el que estaba. Eso fue terrible para él. Pero tuve la oportunidad que el año pasado el niño se graduara. Y cuando compartía con él acerca del éxito que había alcanzado a terminar su bachillerato, él decía, profe, gracias. Porque si usted no se hubiera inventado la manera de mostrarnos acerca de la muerte, yo tenía 6 años y mi padre posiblemente yo me hubiera querido morir con él. Y decía, ahora entiendo cómo usted pudo inventar hacer todo eso con ese pollito para enseñarme a mí lo que era la muerte. ¿A qué voy con esto? Voy que efectivamente es así. Nosotros, a través de todas esas experiencias que tenemos, todas esas motivaciones que tenemos en el aula, pues les enseñamos a ellos a enfrentar precisamente esos momentos difíciles, que posiblemente para muchos no lo sean, ¿verdad? Y cuando hablamos de cómo podemos asumiríamos esa didáctica creativa en las aulas. Entonces, yo considero que nosotros los maestros debemos quitarnos ese rótulo que tenemos de que nuestra clase tiene que ser de esta manera, porque si no, no vamos a permitir aflorar esa parte creativa que, vuelvo y digo, tenemos inmersa, ¿sí? Entonces fue una experiencia muy bonita, la verdad quería compartirla y espero pues que podamos seguir aprendiendo y seguir ya asentando todo lo que hemos vivido en las aulas. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. Sobre eso hay un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, el profesor Julián, que siempre habla de la diferencia del Internet al profesor. Y es lo siguiente, el Internet te da todo, pero no te dice nada. El profesor pueda que no te dé todo, pero te dice todo. ¿Sí ven la diferencia? Por eso es difícil que una plataforma reemplace a un profesor, porque siempre nosotros estamos ahí para hacer, inclusive, de lo imposible algo posible. Démosle el paso a la compañera Farley, que había levantado previamente la mano para compartir cómo debería asumirse la didáctica de la creatividad. Pues yo ya les dije que de experiencia en docencia no tengo pues mucha, me ha tocado leer y meterme como en ese ejercicio para tratar de hacer las cosas mucho mejor. Pero pues algo que me parece que debe ser muy importante es la construcción de identificar los gustos de los estudiantes. Por ejemplo, en mi disciplina la enfermería es muy amplia, porque la enfermería tiene pediatría, tiene ginecología, tiene consulta externa, tiene administrativo. Entonces a nosotros nos toca, pues a mí por lo menos me ha tocado identificar el gusto de los estudiantes, porque muy seguramente el que le guste pediatría no le gusta ginecología. Por ejemplo, gineco es un servicio que no le gusta mucho de los estudiantes. Entonces, tener en cuenta, creería yo también, esa necesidad y ese gusto porque el estudiante tiene por aprender ciertas características, o sea, ciertos temas. Entonces, en mi planeación, yo ¿qué hago? Por ejemplo, en esta virtualidad que me ha tocado pues muy difícil en ese sentido, yo hago temas que sean diferentes y dependiendo de lo que yo identifique del gusto del estudiante, de acuerdo a eso, también lo utilizo para así mismo asignarles actividades que sean afines a él, que lo disfrute, porque también creo que el aprendizaje debe ser un disfrute de ese conocimiento, o sea, que no me haga las tareas como un deber, sino como venga, yo estoy aprendiendo esto que me gusta, que interesante, y no hacer las clases general, porque ahí a veces se queda corto uno, no sé. Ulises, no se escucha, no se está escuchando. Profe. Muy bien, compañera Farley, Paola Bermúdez, por aquello. Doctor, sí. Doctor Ulises, antes de avanzar, yo quisiera pues hacer una
una apreciación Claro, compañero. sobre cómo se debe asumir la didáctica creativa. Claro, Entonces, don Arlenson, pero antes de eso, por favor, le pedimos rápidamente su presentación, que los compañeros conozcan de usted un poco, qué hace, en qué enseña y demás. Todo el micrófono es suyo, compañero. Bueno, muchas gracias. Entonces, mi nombre es John Alderson Rodríguez Marulanda. Soy licenciado en inglés y francés, cursando maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Soy chocuano, orgulloso de esa hermosa tierra de allá de mi panita. ¿Qué más? Un amigo más para ustedes. Voy a estar siempre pendiente de estas reuniones porque estas son cosas que nos competen y nosotros somos los encargados de formar ese futuro, esa generación valiosa que viene. Eso es hermosísimo. Tenemos sus compliques en ciertos procesos de enseñanza, pero siempre sabemos, como decimos por ahí, cogerle la comba al palo. Entonces, yo quiero hacer como una pequeña, dar una dosis aquí, una pequeña dosis porque todos estamos brindando algo para construir. En esto de cómo asumir la didáctica creativa, entrando a ese génesis de creatividad, hay algo importante que son seguir las rutas de aprendizajes en las cuales pues, los docentes son los encargados de planificar, ¿sí? De tener un timing o un tiempo para aplicar esas rutas de aprendizaje. Hay algo también que quiero pues, resaltar sobre esto del abordo o el abordaje de la creatividad. Es bien importante crear esa sensación de felicidad hacia el estudiante. Más que todo me fijé en la imagen porque a usted, un estudiante tímido, probablemente no le rinda un 100%. Nosotros como docentes siempre esperamos que nuestros estudiantes nos rindan un 100%, pero un estudiante con timidez no te va a tener las apreciaciones de conceptualizaciones que tú estás enseñando en ese proceso de aprendizaje. Entonces, él no va a caer, por decirlo, no va a caer en la nota de esa ruta de aprendizaje que nosotros estamos implementando para ese aprendizaje. Como puede ver en esa imagen, mire, ahí hay unas niñas que están felices. Ellas, esa sensación de felicidad que el doctor Ulises le transmitió a ella o a ellos, hizo de que ellos se sintieran libres, ¿sí? Que se sintieran capaces de hacer cualquier cosa en un momento de aprendizaje. Entonces, la sensación de felicidad es bien importante en los procesos de aprendizaje de todo rol docente. Sí, entonces esa era la apreciación pues que yo quería dar ahí al compañero maestro y sensei. Gracias, mi hermano. Prenda el micrófono. Muchas gracias, compañeros, y la verdad que para mí los aportes que han hecho todos ustedes me llevan a seguir pensando en que hay unas necesidades, como lo mencionaba la compañera Farrin, que nosotros debemos investigar, debemos consultar, debemos saber cuáles son las necesidades de mis estudiantes en lo que yo les venía hablando de los faltantes, qué le gusta a mis estudiantes. Ay, ¿será que a mis estudiantes les gusta el vallenato? Por ejemplo, yo me sorprendí cuando fui a la costa en una temporada muy especial para los costeños y era la muerte de Diomedes Díaz, ¿cierto? Era ver que en todas las radioestaciones se ponía vallenato las 24 horas del día, pero no venía con mis intereses. Entonces, ¿qué creen que hice yo? Apagar la radio, apagar los programas, porque no venía al caso con lo que yo quería escuchar. Pues yo quería algo variado, me gusta el vallenato hasta cierto punto, pero las 24 horas del vallenato, de vallenato, es cuestionar a los estudiantes acerca de, bueno, mira, vamos a ver el tema no sé, X o Y tema.
¿Cómo viene el caso? ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Es importante. Otra cosa necesaria y fundamental es las actividades no deben estar afín con mi estilo de enseñanza, es decir, el mío como profesor, sino está relacionada con los estudiantes. Claro, yo aprendí inglés de una manera y yo lo quiero enseñar de la manera que yo lo aprendí, pero estos son otros tiempos, nuevas dinámicas, y hacia allá debo conducir el aprendizaje. Y una cosa que es fundamental, el aprendizaje es un disfrute, el aprendizaje es una dopamina, el aprendizaje es un enganche. Y finalmente este aporte para poder seguir es: todos los estudiantes que ustedes tienen en clase son diferentes el uno del otro. Por eso, no podemos estandarizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un profesor, como lo veremos más adelante, debe gozar de la recursividad, es decir, tener variedad. Plan A, plan B, hasta plan C. Aquí es otra cosa importante que hablábamos de la ruta del aprendizaje, la planeación, el timing. ¡Oh, que esta frase me gustó mucho! El timing del profesor. Les voy a contar esta anécdota, ya que la anécdota es una dopamina. Un día una profesora de escuela le pide al estudiante que dibuje y pinte una rosa. El estudiante la pinta, la dibuja y la pinta de negro. La profesora, irracionalmente emocional, se enoja y dice que ¿cómo? ¿Que cuándo ha visto una rosa negra? Que por favor, ese nombre es abrupto. El estudiante, sin alterarse, le dice: profe, mi madre ha muerto hace poco y el negro es el color que caracteriza la rosa que lleva mi imaginación. Imagínese usted, querido profesor, qué pena moral, espiritual y social ha de venir cuando nosotros no tenemos el timing. El timing es preguntarse antes de actuar, antes de irla a embarrar, dicen mis abuelos. ¿Por qué no preguntó? Yo no le dije que trajera una libra de arroz X, me trajo la que no me gusta. Es ese timing, tomarse el momento para respirar antes de preguntar. El otro día veo que un estudiante que es muy juicioso en la clase no presenta los trabajos de aquí a la ciudad de Medellín. Yo ya me iba a entrar en cólera, pero me tomé un segundo para pensar. Y Dixie sabe muy bien cuando yo entraba en cólera por allá por los años que estuve con ella como su tutor. Pero le dije: Jaime, ¿qué tienes? Me dijo: profe, hace 3 días murió mi mamá de COVID. Yo ya le iba a decir: Jaime, es que eres muy irresponsable, ya me toca cerrar el curso, mira, solo me queda un día, lo cierro el 4 de mayo, hoy ya es primero y no me has enviado las actividades que hago, tú vas a tener que perder el curso. Le dije: Jaime, tranquilo, voy a solicitar el permiso necesario para que a ti se te dé el tiempo de presentar las actividades cuando sientas que ya tu dolor se ha menguado. ¿Vemos? Entonces la necesidad de sincronizarse con las notas necesarias que tienen las melodías. Las clases son unas melodías llenas de notas. Unas son bajas, otras altas, pero nunca el papel del docente debe ser desfallecer. Siempre el profesor debe estar avante ante cualquier dificultad. Y yo les cuento mi historia. ¿Por qué yo hoy he reflexionado, y por eso hoy hablo de creatividad e innovación pedagógica como mi eje central de trabajo? Muy bien, sigamos entonces en esta charla importante. Vamos entonces ahora a ir haciendo algunas acentuaciones, poniendo de una vez el pie en
el piso y no dejarlo tan arriba. Compañera Dizzy, me extraña su silencio. Usted que es una mujer elocuente, que le gusta participar, hablar. Cuénteme acá de los principios de la didáctica de Logan y Logan de 1980. Háblenos un poco acerca de la flexibilidad. ¿Qué hay que tener para ser flexible, profesor? Buenas noches. Buenas, profesora. Eso sí los estudié bien. Bueno. Estaba viendo yo el primer principio que habla de que la enseñanza creativa es de naturaleza flexible en cuanto a las capacidades, a los intereses y a las biografías. Quiere decir que se adapta a las capacidades de cada estudiante, a los intereses del estudiante o grupo que me esté manejando y también a su biografía, a su contexto, porque no se puede desconocer esa parte de ellos. Bien, bien, compañera Dixie, ¿cierto? La formación es flexible. Luego, entonces, el planeador de clase no puede estar por encima de la clase como tal, ¿sí? El planeador es simplemente una estructura o una lógica organizacional que yo tengo, pero en cualquier momento este planeador yo tengo que desaparecerlo porque la clase cogió otro rumbo, porque las dinámicas existenciales cambiaron. Les cuento, por ejemplo, yo ya tenía listos los exámenes parciales de la universidad y ¡pum! Hoy entraron los estudiantes en paro. ¿Qué hago? ¿Los obligo a que la presenten? Cuando la universidad me dice, usted solamente entra a clase a charlar con ellos, a ver qué pregunta tienen, a ver qué les provoca, a ver qué no han entendido del curso. ¿Sí ven? O sea, esas dinámicas van irrumpiendo mi plan de clase, van irrumpiendo. Por eso no se puede, por eso hablamos de esto. Listo, compañera, muchas gracias. La compañera Noreli Figueroa nos quiere hablar acerca del descubrimiento. ¿De qué se trata este principio? Bueno, profe, cuando desde pequeñito estamos, ¿verdad? Desde pequeñito, desde que nacemos, estamos en esto de descubrir, de indagar, de buscar, de explorar. Ciertamente, cuando nosotros estamos en una clase, usted ahorita lo decía, nosotros podemos llegar a una clase, mejor dicho, que dijimos, esta es la clase de mi vida, y resulta que hay un niño o una situación en la clase que nos cambia totalmente. Nos cambia totalmente porque puede haber una pregunta, puede haber una situación, puede haber lo que sea. Entonces, también como en este descubrir, no quedarnos ahí, ¿verdad? Estar como abiertos a ver qué es lo que puede suceder y cómo también se puede solucionar esa situación. Porque puede pasarnos, pues también nos ha pasado, en medio de la clase se nos presenta una situación y no sabemos cómo reaccionar o nos cogen fuera de base. Entonces, pienso que sí, para mí esto ha sido muy importante. Yo insisto en la apertura para poder llegar a algo, insisto en que tenemos que abrirnos. Muy bien, compañera. En ese principio del descubrimiento, a todos mis colegas aquí presentes, regálame un segundo, compañero Roger. En el descubrimiento hay que promover la indagación. Vamos a consultar, vamos a explorar un cuestionario, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una observación, vamos a hacer un proceso, por ejemplo, en el caso de la compañera Farley, que trabaja en las ciencias de la salud, vamos a hacer un estudio de caso, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer todo. Entonces, es indagar. Exploremos todas las posibilidades, no nos quedemos con una visión sesgada o brindemos al estudiante una visión sesgada del mundo y de las realidades que nos compete. Enseñémosle a los estudiantes los diferentes tipos de posiciones políticas, la izquierda, la derecha, la ultraderecha,
todo, el centro, no centro, todo, porque el estudiante necesita tener ese espectro general frente a las realidades. Enseñemos a los estudiantes a redefinir. Cuando yo tengo un planeador y no se cumple, ¿qué tengo que hacer? Me quedo ahí con los estudiantes pensando, ay, bueno, ¿y ahorita qué hacemos? O inmediatamente meto el acelerador y digo, bueno, cambio y fuera. Me toca, como dice la compañera, buscar alternativas. Para eso estamos aquí, buscando las alternativas. Compañero Rogers, por favor. Gracias, profe Ulises. Solamente quería hacer una apreciación en el principio, el número 2, ¿sí? Que habla sobre descubrimiento. Pienso que también va muy ligado, digamos, con lo del modelo pedagógico constructivista, ¿sí? Que busca que los estudiantes, así como lo dice, descubran y exploren nuevos conocimientos. Entonces, es realmente interesante este principio, ya que en su afán de explorar, van descubriendo nuevas ideas, ¿sí? Nuevas formas de pensar y de actuar, e incluso todo eso puede ser nuevo para nosotros, ¿sí? Digamos, cada mente es un mundo aparte y ofrece y está lleno de muchas capacidades creativas y va muy ligado al principio número 3, sobre lo de la imaginación. Claro, claro. Yo les digo, apreciados profesores, si yo les paso a ustedes esta llavecita, miren, aquí está mi llave, ¿cierto? Ustedes se la pasan al estudiante y le preguntan a ellos, ¿esto qué es para ustedes? ¿Qué pueden hacer con esto? Ahí estamos utilizando un método, una técnica tradicional del cuestionario para fomentar la imaginación, la flexibilidad, la fluidez, que la flexibilidad es cómo yo me voy adaptando y la fluidez es la cantidad de ideas nuevas o novedosas que yo voy generando. Entonces tenemos dos conceptos de creatividad, el uno que es la flexibilidad y el otro que es la fluidez. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vayan a su clase, trabajen esos dos conceptos sencillos. Bueno, voy a hacerle a los estudiantes una pregunta. ¿Listo? Si usted está en tal servicio y le llega un paciente así, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo resuelve este caso? ¿Usted qué piensa de la nanotecnología? ¿Usted cómo incorporaría X? En el caso de inglés, por ejemplo, ¿usted en qué contexto utilizaría esta palabra? ¿Cuál es la diferencia de leave en abandon? Cuénteme, ¿en qué contexto la utilizaría? En el caso de la primaria, compañeros, si lo mandan a comprar usted un huevo con 1,000 pesos, ¿cuánto le queda? ¿Para qué utiliza el resto? Si es verdad que una docena de huevos vale 1,800 pesos. O sea, todas esas cosas que son fundamentales para la vida, ¿cierto? Bueno, vamos a abordar el principio número 4, porque la imaginación es la generación, adaptación, la capacidad de visión, la toma de riesgo, la posibilidad de ser visionario y demás. Es la enseñanza creativa, los principios, es íntegra. Es decir, no importa usted de dónde venga, ahí como dice la canción de la Chucky Town, no importa de dónde vengo yo, todos son importantes, todas las voces cuentan, todas las posiciones son favorables, no importa que alguien sea uribista, petrista, vargallerista, no importa, duquista. Eso es integrativa, no importa de dónde venga, si de Perú, Ecuador, México, Chile, Venezuela, donde sea, todas las voces son bienvenidas a la clase, todas las participaciones son bienvenidas, todos los aportes son bienvenidos e incluyente. Hoy en día se cree que la educación inclusiva es única y exclusivamente para las personas con una prescripción médica de tipo psicológico, mental o físico. No, señor. La inclusión tiene que ver con atraer al sistema educativo aquellas técnicas, metodologías, estrategias
que no permitan que los estudiantes se salgan, o como lo dicen técnicamente, pues haya deserción escolar. La inclusión tiene que ver que no importa que usted sea afro, indígena, no importa de dónde venga, usted aquí tiene cabida. Necesitamos un país más incluyente, un país que integre a todo tipo de población, el blanco, el afro, digo, mentira, el mestizo, el afro, el indígena, a todo, la población LGTBI, a todo mundo, porque esa es la riqueza con la que cuenta un país y esa es la riqueza que hay en una clase cuando todos se sienten importantes. No simplemente cuando tomamos a los dos que más hablan y ellos son el centro de atención de la clase. Compañera Dixie. Sí, profe, es que seguramente yo estaba interpretándolo de otra manera en el texto cuando leí el paper de... La compañera Silvia. Olivia López, que es donde ella cita a Logan y Logan. Yo interpreté la naturaleza integradora como más por integrar los diferentes currículos que están dentro de, bueno, con el objeto de que los estudiantes vieran pues las relaciones que hay entre nosotros los currículos. Yo lo asocié mucho a una transversalidad. También. Creo que yo me fui más por el lado de la clase. Sí, yo lo entendí, bueno, no es que lo entendí, sino que lo traje a colación más por el tema de la clase como tal. Pero sí es importante también que mi clase tenga algo que ver con otras digamos, disciplinas o cursos o con otras áreas de aprendizaje o con otros campos de formación, es importantísimo. Muy bien, compañera Dixie, por ese aporte. Finalmente, Logan y Logan se refieren a la autonomía. Yo traigo estos principios, vuelvo y lo digo, como eje central de la clase. Es que el estudiante aprenda su rol. ¿Cuál es mi rol? Y que lo debe cumplir a cabalidad dentro de la clase. En últimas, es fomentar la curiosidad, la indagación, la investigación y la experimentación. Vamos a poner un principio aquí fundamental. Ustedes como profes, ya llevado un poco a la realidad, ¿cómo fomentarían la curiosidad? Cuéntenme ahí, ¿cómo fomentarían la curiosidad? Ustedes como profesor, ¿cómo fomentarían la curiosidad? ¿Cómo fomentarían la indagación? ¿Qué ejercicios harían? La investigación y cómo fomentarían la experimentación. Es una pregunta central. La curiosidad, ¿cómo la van a fomentar? No todos a la misma vez, tranquilo, uno por uno. Vamos a curiosear. Sencillo. Esta es una tapa de una botella. Mírenla, aquí está. La muestro bien aquí en esta cámara. Listo. ¿Qué haríamos nosotros con esto? Vamos a curiosear. ¿Quién me dice qué más haríamos con esto aparte de tapar una botella? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿O quieren que yo inicie? Una tapa, una botella. ¿Qué haríamos? Maracas, muy bien. Nosotros en el Chocó le llamamos chicharra. ¿Qué más haríamos con esto? Vamos a curiosear. ¿Qué más hacemos? Famosa chicharra, la chicharra. La chicharra, listo, la chicharra, haremos una chicharra. ¿Qué más? Si quieren me lo van escribiendo ahí en el chat. Compañera, ¿qué haríamos con esto? Un adorno. Un adorno, muy bien. ¿Qué más haríamos con esto? Aparte de un adorno, una chicharra, una maraca, unos aretes. Muy bien el compañero, haríamos unos aretes. ¿Qué más podíamos? Sí, utilizar la goma que trae la tapa para hacer unas cadenitas de collares. Miren, sí señores, sí, vea, esa allá adentro trae una gomita, venga, lo muestro. Normalmente se hacen unos collarcitos. ¿Qué más haríamos? ¿Qué más haríamos?
A ver, utilizamos como molde para hacer galletas. Muy bien, compañero. Eso es. Miren, todas las ideas que van saliendo acá. Listo. Molde para hacer galletas. Exactamente. Ahora, ¿cómo vamos a promover la indagación? Haríamos figura. Haríamos figura. Muy bien, compañera Lida, excelente, excelente. Haríamos figura. Ustedes no han visto que los niños, especialmente los niños africanos, no porque sea pues algo novedoso, sino que en algunos países la innovación no ha llegado mucho y ellos hacen ¿qué de esto? Hacen hacen unas llantas de carro y ponen a andar los carritos con 4 cosas de estas. Y no es solo África, también el Chocó, en algunas partes he visto, porque son los niños que hacen esto. Muy bien. Ahora, si la clase se enfocara simplemente en esta etapa, ¿cómo fomentaría la indagación? ¿Qué tendría yo que decirle a los estudiantes? Bueno, ya empezamos a curiosear, ahorita vamos a la indagación. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice qué hago yo para que mis estudiantes indaguen? ¿Quién me escribe algo? Les voy a colaborar. Número 1, muchachos, ¿de qué está hecho o de qué está hecha la tapa? ¿Qué materiales hay en la tapa? ¿Sí? Entonces, ¿qué los estudiantes deben de consultar? Si no saben, ¿cierto? Entonces, eso los lleva a investigar. Investigar. Exactamente. Entonces, uno le puede decir, muchachos, hagan una consulta en internet de qué está hecha esta tapa, ¿cierto? ¿Cuáles son los materiales? Otra cosa importante, ¿cuál es el proceso para hacer esta tapa? ¿Listo? Exactamente, ¿cuál es el proceso? Aquí dice un nombre, no lo voy a decir porque no me pagan publicidad. ¿Cómo hacen para ponerle los nombres a las tapas? Exactamente, compañera Dixie. ¿Listo? A veces decimos algo incorrecto para que ellos vayan pensando. Ahora, ¿cómo fomentaríamos la experimentación con los estudiantes sin que ellos, ellos por corregirme se van a investigar? Excelente. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para fomentar la experimentación? En este caso. Investigar la funcionalidad de la tapa. Eso, la funcionalidad de la tapa. ¿Qué más? Podemos hacer un experimento en clase. ¿Cómo vamos a hacer una tapa? ¿Listo? Muchachos, ¿cómo vamos a hacer la tapa? Hagan una tapa y cómo trabajamos la imaginación, la imaginación. Muchachos, hagan diferentes tapas. ¿Cómo vamos a trabajar la originalidad? Muchachos, hagan una tapa que ustedes jamás han visto. ¿Sí ven? O sea, no es tan difícil. Eso yo le decía al compañero Roger. Tiene el micrófono encendido. Bueno, entonces yo le decía al compañero que una de las desventajas es la planificación, porque el profesor tiene que planificar mucho. Listo, entonces vamos a otro principio fundamental y es, bueno, principios de acuerdo a Torre 2003, que está también en el texto de la compañera. Aquí la imaginación, la originalidad, la flexibilidad, la inventiva, el ingenio, la elaboración, la espontaneidad y la sensibilidad. Todos esos principios los trabajamos nosotros en un ejercicio sencillo basado en una tapa. Imagínense ahora ustedes cuando tengan más tiempo, 2 horas con los estudiantes, cuántas ideas no les van a surgir. Y no solamente en el campo de una tapa, pueden hacerlo en el campo de, por ejemplo, si van a estar trabajando una temática. Ahora, compañeros, debemos trabajar la pluralidad, es decir, la variedad. No solamente vamos a preguntar, ¿cuántas actividades hicimos ahí en ese ejercicio de la tapa? Primero preguntamos,
hicimos una consulta, luego los estudiantes trabajaron en sus casas, trabajo independiente, luego los estudiantes vinieron a la clase a realizar, ¿listo? Y podríamos presentar, ¿vieron la diversidad de actividades en una sola, digamos, en 5 minuticos? ¿Listo? Es importante que nosotros los materiales no solo tengan una tapa, miren, no solo tengan una tapa. Yo para el día de hoy no solo traje la tapa, que es sencilla, sino que también traje las llaves, traje, pues obviamente la tapa, traje un corta uñas, traje un celular, traje un vaso de agua, ¿cierto? Tenemos un vaso, pues que ya me tomé el agua, y traje diferentes elementos, porque uno no sabe cuál es el elemento que le va a llamar la atención al compañero. ¿Listo? Exactamente. No se me adelante, compañero, porque el ABP lo tenemos ahí. Es importante que nuestra evaluación sea polivalente. A ver, los que leyeron en el material, aquí les voy a hacer la evaluación. ¿De qué se trata eso de la polivalencia? ¿Cómo analizamos nosotros ese concepto de la polivalencia en la evaluación? ¿De qué se trata este concepto de la evaluación polivalente? Suena muy bonito, pero nosotros lo sabemos como docentes, ¿sí? De la polivalencia. ¿Quién me cuenta? A ver, ¿qué leyó ahí en esa parte? Eso. Muy bien. La evaluación no es solo para medir quién pasa y quién no pasa. Es también para medir la efectividad de los procesos, qué hay que cambiar, qué hay que redefinir, qué hay que orientar, qué hay que buscar. Por eso hablamos de una evaluación polivalente, porque además de eso es diversa, se hace de diferentes formas y tiene multipropósitos. Esa es la evaluación polivalente. ¿Listo? Aquí, pues, esto estaba un poquito muy grande, entonces tenemos que la didáctica creativa es espontánea. Eso ya lo hablamos, ¿cierto? Que hay veces yo llevo un plan a la clase, pero después me resulta que no era el plan que yo tenía, sino que me salió de otra manera. Es dialogante. Cuando nosotros estamos hablando de una pedagogía dialogante, estamos hablando de una pedagogía donde las libertades se respetan, donde las ideas y las vivencias de los estudiantes se incorporan a la clase y todo es de manera recíproca, es un tome, dame, tome, dame. Compañera Sandra, cuénteme. Ah, bueno, había levantado la mano aquí. La originalidad, que ya la veníamos trabajando, ¿cierto? ¿Qué tan original somos? Y otra cosa, pues aquí es la crítica, una actitud crítica, ¿listo? No sé por qué aquí no me cogió esto. Es una actitud crítica frente a la vida, ¿cierto? Y frente a las situaciones del estudiante, la autonomía. Bueno, vamos hasta aquí. Listo. Aquí llegamos. Propuestas. ¿Qué propuestas son necesarias en su práctica? No hablemos de la práctica de nadie, hablemos de nosotros. ¿Qué propuestas creemos, de lo que hemos hablado, que se deben incorporar? La originalidad, la reflexión continua, integrar diferentes apuestas, estimular la resolución de problemas, potenciar la curiosidad, potenciar la autoconfianza y motivación de los estudiantes, asumir nuevas posturas pedagógico-didácticas o metodológicas, desarrollar aprendizajes para la vida o dar reconocimientos. Ahora sí, vamos a dar unos minutos para que ustedes piensen y me cuenten qué propuestas son necesarias para su práctica, de las que hemos venido conversando o de aquellas que aparecen aquí, estimados compañeros. Listo, entonces me van a decir, no, yo considero que, bueno, yo planeo bien, yo voy bien, pero me toca incorporar la originalidad, quizás desde esta parte, un poco más de reflexión, ¿listo? Sí, claro, exactamente. Bueno, la originalidad
esa es una buena pregunta la que me dice el compañero aquí. ¿La originalidad se da cuando tenemos información previa o surge espontáneamente? Bueno, aquí hay dos cosas que son importantes de tener. Una cosa es la espontaneidad que me nace, que me va saliendo, me va surgiendo elementos que puede llegar la originalidad. Y otra cosa es que en los estudios de creatividad uno debe tener cierto grado de conocimiento frente a lo que viene haciendo, ¿listo? O a lo que hace. Es decir, que yo podría decir que ahí hay un equilibrio. Sin embargo, yo, Tomás, o soy de la tendencia que se requiere cierta experiencia para poder ser original, por lo menos conocer la información que yo tengo. Compañero Rogers. Sí, profe Ulises, y me causa mucha curiosidad, digamos, el término originalidad, porque, digamos, muchas veces nosotros queremos ser originales, pero siempre, o sea, en cierta parte no lo somos, porque siempre estamos tomando información que ya han hecho otros profesores. Por ejemplo, digamos, si nosotros vamos a implementar alguna actividad o necesitamos un material, siempre buscamos en fuentes y tomamos esos materiales y los presentamos para incentivar a los estudiantes que participen, pero en realidad esos materiales no son de creación propia, o sea, no hay como una originalidad en cuanto a eso. La originalidad de pronto sí requiere como de tiempo también, ¿sí? Sé que es importante de pronto tener, digamos, esos conocimientos previos, ¿sí? Esos como antecedentes para nosotros poder, digamos, pensar y asimismo como tomar decisiones en la creación de materiales nuevos. Y tal vez de pronto sí surja una originalidad teniendo como base lo que ya hemos investigado anteriormente, ¿sí? A veces queremos diseñar algo o implementar una nueva actividad, entonces sí tomamos como referencia ciertos puntos y de cada uno tomamos algo y de ahí sí surge tal vez una originalidad, creería yo, ¿no? Bueno, profe, yo quiero decir algo ahí. No, al compañero yo. Sí, señora, ahí apoyando al profe que hablaba sobre la originalidad. Apegándome al concepto de que pues nosotros, valga la palabra en este contexto, repetimos lo que otros han hecho y me apego a la palabra de ser pioneros. En este aspecto de la educación, ser pionero es algo para mí muy difícil, porque, como bien lo decía el compañero, nosotros probablemente más bien nos apoyemos en criterios o en conceptualizaciones de personas que han realizado estudios e investigaciones, ¿sí? Pero para ser pionero, uno primero tiene que conocer la necesidad, ¿cierto? Si no estoy, pues, divariando. Tiene uno que primero conocer la necesidad. Después de que usted conozca la necesidad, piense en la idea de cómo solucionar esa dificultad. Y en este caso, pues que estamos hablando en la parte de la creatividad y nos metemos pues en la parte de la enseñanza, a mi manera de ver, hoy en día ser pionero es muy, pero muy difícil debido a lo que decía el profe. Nosotros estamos repitiendo y apoyándonos en criterios, en conceptualizaciones de personas que se dedicaron gran parte de su vida a eso, a investigar, a meterse en esta cuestión de la enseñanza, ¿sí? Era eso lo que yo quería compartirle ahí con el profe. No sé si la compañera Sandra tiene un aporte al respecto o puedo hacer alguna aclaración o algún aporte. Compañera Sandra. Paso. Estoy prestando. Listo. Entonces, compañero Rogers, hay que mirar la originalidad desde otros ángulos. No es solamente la creación de algo nuevo, también puede ser la redefinición de lo existente. Y allí somos originales, cuando damos nuevos usos a lo que otros quizás no vieron en su momento que se podía haber hecho.
Por ejemplo, si ustedes me preguntan Facebook ya existía con Hi-Fi, pero ¿qué es lo que pasa? Que Hi-Fi tenía unas connotaciones diferentes y lo que hizo Facebook fue tomar principios y hacerlo que el mundo necesitaba. Entonces aquí le dejo una expresión que todo en el mundo es un remix, es decir, una readaptación o una adaptación de lo existente. Es como yo lo vuelvo original a mi contexto, a mi realidad, porque así la creatividad y el fomento de la creatividad hayan sido ampliamente abordadas en otras latitudes. En el mío, yo soy el que voy a iniciar. Y en ese contexto yo me vuelvo pionero, porque a nivel de Caquetá, o a nivel de Quito, a nivel del Chocó, a nivel de Barranquilla, a nivel de Pereira, a nivel de Mina, yo estoy llevando algo y lo estoy adaptando a diferentes situaciones y por eso soy original a ese tipo de contexto. Entonces, por eso yo hablo de una originalidad parcial y una originalidad total. En este caso, una originalidad parcial podría ser adaptar, redefinir, encontrar nuevos usos. Compañera licenciada Dixie Londoño. Sí, se me ocurre otra forma de aplicar el concepto de fomentar la originalidad. Bueno, su merced dice la parte de redefinir los conceptos que ya están hechos. A mí se me ocurre también jugar un poco, porque habla en uno de los principios anteriores sobre fomentar la combinación inteligente de estos 4 aspectos, que son los materiales, los medios, las ideas y los métodos. Entonces, es jugar un poco con las proporciones de esos 4 elementos y así también se puede hacer algo original. Muy bien, compañera Dixie. Compañero Rogers, nuevamente. Sí, profe Ulises, mencionaste una palabra que me llamó la atención y es sobre ser pioneros. Creo que incluso nosotros podemos ser pioneros con actividades que ya se han hecho, pero que no se han implementado, digamos, en ese grupo específico. Por ejemplo, digamos, aunque muchos, digamos, han hecho ciertas actividades, muchos no han experimentado ese tipo de actividades. Por ejemplo, digamos, ahora en la virtualidad, bueno, muchos han utilizado ciertas aplicaciones para fomentar el uso, bueno, de algún tema en específico, o el uso del inglés, sí, tal vez, pero digamos, muchas personas no han vivido como esa experiencia en utilizar y saber que de pronto eso le puede ayudar en cierta parte de su proceso. Entonces, creería yo que siempre seremos pioneros cuando no se han implementado, digamos, con ese grupo vocal. Muy bien, compañero, de eso se trata, claro, hemos llegado a este acuerdo fundamental. La originalidad no se refiere única y exclusivamente a crear nuevas cosas, sino a darle el uso a lo que realmente no existía. Bueno, sí, compañero John. Perdona que te interrumpa. Nosotros en la maestría que yo estoy en estos momentos realizando, tomamos como proyecto de aula 1, yo mirando con los compañeros y mirábamos, y ahorita que tú me diste esa palabra de readaptar, se me vino esa parte de que cuando nosotros por lo menos estamos trabajando en nuestro proyecto de grado, por decirlo así, nos enfocamos más que todo en las necesidades que pueden surgir dentro de las aulas de clases a los estudiantes o en los estudiantes. Entonces yo le decía a una de las compañeras, yo le decía, pero ¿por qué no creamos o no nos metemos en un proyecto de que no vaya más que todo encaminado o vaya directamente a los estudiantes? Obviamente nosotros en ese proceso de enseñanza, nosotros encontramos muchas necesidades, pero yo le dije a la compañera, ¿por qué no nos enfatizamos en las necesidades de aquellos profesores de la escuela nueva o de básica primaria, que generalmente uno les pregunta,
que si tienen algún conocimiento de inglés y ese conocimiento que poseen es mínimo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahorita que tú mencionaste esa palabra de readaptar, ¿por qué no readaptamos esas investigaciones a los formadores? ¿Sí? A esos que están forjando esos conocimientos de esos niños, porque sí se ve y es una realidad. Hoy por hoy los docentes, algunos de primaria o de la escuela nueva, no tienen ese conocimiento amplio sobre el inglés y eso se ve por todos lados. Entonces yo quise y pues me lo aprobamos con los compañeros y ese va a ser nuestra tesis para trabajo de grado. Y se lo presentamos a la tutora y me dijo que no había visto un proyecto innovador. Pero yo pienso que ya hay investigaciones acerca de eso. Nosotros podemos, como le digo, estamos adaptando un proceso, pero a formadores. Y es importante eso. Claro, compañero, claro que sí. Dixie había levantado previamente la mano, pues la compañera Sandra se va a referir a lo que ya estábamos discutiendo, o vemos estos pilares para abordar dos ejes que nos quedan, y ahora sí hablar qué me voy a llevar el día de hoy para la casita, qué voy a incorporar, qué fue lo que yo digo, wow, lo meto aquí en el bolsillo, me lo llevo a casa y voy a pensar en esto mucho tiempo para incorporarlo a mi práctica. Bueno, vamos a ver. Pilar número 1, profes, alégrense, no tengan esa cara así como triste. Nosotros somos el pilar número 1 de la enseñanza creativa. Miren, el pilar número 1, ¿sí? Porque en Colombia no hay una cultura creativa, ni mucho menos innovadora. Compañera Sandra, iba a expresar algo, veo la mano todavía arriba. Bueno, 1, profe, ustedes aquí que son mis hermanos, mis colegas, mi todo, mi corazón, profes, lo siguiente, dejemos de ser el patrón en la clase y volvámonos mediadores, facilitadores. Dejemos de pensar en lo que siempre hemos hecho de la misma manera y volvámonos pensantes creativos. Estoy de acuerdo con Sandra Trejos. No hay nadie más creativo que el docente que tiene 50 estudiantes en un salón y tiene que lidiar con ellos. Volvámonos planeadores, diseñadores no solamente de una clase, sino de espacios en que la creatividad, espacios donde la creatividad surja, se reviente, se desarrolle. Volvámonos dinamizadores de aprendizajes. Vamos a dinamizar no solo la clase con juegos, pero también seamos reflexivos y observadores. Analicemos lo que pasa, los pros, los contras, lo que tengamos a nuestro alrededor. Aprendamos a enseñar con sensibilidad. Acuérdense lo que dijo la compañera Sandra, se murió un pollito y de ese pollito rescatamos un ser humano hoy que bien pudo perderse en la desazón de perder un ser querido. Aprendamos a tolerar el fracaso, ¿cierto? Tolerar el fracaso como docentes. Vamos a aprender a tolerar el fracaso. Ay, yo creía que esta era mi mejor clase en toda la historia como educador, pero mire, todos los estudiantes aburridos, todos mis estudiantes aburridos, y ahora ¿yo qué hago? ¿Llamo al chapulín o sigo con implemento plan B? ¿Usted qué haría, compañera Sandra? ¿Llama al chapulín o mira a ver si tiene plan B? ¿Ah? Reinventarse. Reinventarse, ¿listo? Nosotros debemos encantar, así como cuando usted va a salir, ¿para dónde es más bonito se visten los profesores? Cuando van para el médico, ahí se mete la galanería, encantar, tanto que el doctor le pregunta si realmente está enfermo o no, ¿listo? Porque va tan bien que el doctor dice, ¿será que esta mujer está enferma o quería venirme a ver? Uno no sabe. Entonces debemos motivar
y lo más importante, enseñar para la vida. Eso que hizo la compañera Sandra, enseñó a un ser humano a aceptar unas realidades existenciales que son comunes a todos los seres humanos. Ahora, el estudiante también debe facilitar, debe ser audaz, autónomo, motivado, tiene que tener apertura mental, una flexibilidad, fluidez, debe integrarse, debe ser sensible, y todo esto también lo debe hacer el profesor, ¿no? El profesor debe tener apertura mental, ¿sí? Obviamente todos lo tenemos. El contexto, no nos digamos mentira, lamentablemente muchos de nosotros trabajamos en contextos socioeconómicos diversos, llenos de problemas que realmente no facilitan la creatividad, pero nosotros debemos de facilitar dentro del salón de clase un ambiente distendido de paz, de comunicación, un ambiente ameno, un ambiente donde se valore lo poco o lo mucho que el estudiante haga, un ambiente estimulante de creatividad y, lo más importante, promover el asombro. Yo me imagino que cuando los estudiantes vieron ese pollito, ese asombro que esos muchachos tenían, ¡ay, Dios mío, el profesor, qué bueno que trajo! Hay que asombrar. No perdamos la capacidad de asombro. Hoy en día ya nada nos asombra. Estamos tan acostumbrados a lo malo que algo malo adicional es normal, lo hemos normalizado. Esa diversidad, integrar ese contexto. Y algo que habló la profesora que no vino el día de hoy, la profesora Margaret, que eran ambientes psicosociales efectivos, que se refiere a la buena comunicación, el respeto, la inclusión de valores, de todo lo que hablan los estudiantes, y obviamente pues un contexto didáctico que favorezca el desarrollo de la creatividad. Conocimientos que integren diferentes habilidades interpersonales, habilidades emocionales, habilidades resolutivas, habilidades comunicativas, y que el conocimiento obviamente no puede ser, ojo aquí que estoy en contra de muchos profesores, no sé si ustedes, compañeros, el aprendizaje no puede ser contenido, tiene que enseñar siempre conocimiento, competencia, no me gusta tanto el término, hablo de conocimiento. No puede estar la clase basada en la suma. Ay, es que hoy la clase es de la suma. No, la clase debe ser, por ejemplo, comprar y vender, para que integre la suma y la resta. No puedo la clase estar basada en el verbo to be, porque el verbo to be solo no sirve para nada. La clase no puede estar basada en vacunación. La clase debe tener un asidero en la vida de los estudiantes, porque es para la vida, debe mostrarse algo que sea útil y aplicable a la vida de los estudiantes. Ahora bien, nosotros los docentes debemos de tener pues que hay estudiantes que les falta libertad y autonomía, tienen baja autoestima, poca motivación, presentan inseguridad, límites autoimpuestos, sentimientos de culpa, de dolor, de tristeza, y sobre eso debemos actuar. Y algunos estudiantes pues obviamente tienen prescripciones médicas y demás. Ahora sí, compañeros, también pues esto lo vamos a ver, algunas apuestas metodológicas dentro del curso, como el aprendizaje por proyecto, aprendizaje basado en resolución de problemas, designing thinking y demás. ¿Cómo podemos iniciar a promover la creatividad? Una lluvia de ideas, un atributo, listado de atributos, unas preguntas, le llaman preguntas exploradoras, preguntas problemáticas. Ustedes verán por dónde quieren iniciar. Simplemente hoy mostramos 3 grandes momentos: la lluvia de ideas, el listado de atributos y las preguntas. Por último, compañeros, ya nos vamos. Necesito mi producto número 1. Como hay conmigo 12 personas, ¿cuál sería la reflexión del día de hoy? ¿Cómo agregar lo aprendido a mi práctica profesional? Algunas ideas, apuestas o algunos casos que ustedes puedan dar. Como estamos ya a 5 minutos de culminar la sesión, podemos escuchar hoy a unos 3, 4, 5, y la otra clase, o bueno, no es clase, la otra sesión, escuchamos pues
es una relatoría, ¿listo? No sé a quién le gustaría iniciar, o lo dejamos y relatamos la próxima sesión. Que esto se vuelva, pues, como siempre debe quedar un producto. Listo, entonces asumo su silencio como una posibilidad de que la próxima sesión vamos a hablar de qué me quedó de esta sesión el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hacerlo así sencillito. Compañero Rogers, prácticamente corto, directo y en una palabra, ¿qué le quedó el día de hoy, de esta sesión de hoy? Una frase que le haya quedado, que lo haya dejado en completa divergencia. Bueno, estoy meditando todavía. Medite mucho, medite. Compañera Farlin, algo que le haya quedado el día de hoy. Quedé reflexionando sobre la flexibilidad. De verdad que en eso me declaro que no soy tan flexible. No sé si es por la disciplina, la formación que nosotros tenemos. Entonces, yo sí soy en ese sentido, no sé. Entonces, crearía que en mis clases trabajaría un poquito más la flexibilidad, porque sí soy de que el día que es, todo eso. Entonces, creo que es muy importante la flexibilidad teniendo en cuenta los contextos individuales de los estudiantes. Muy buena reflexión, compañera Farlin. Gracias. ¿Alguien más nos queda? Bueno, yo. Sí. Yo me llevo varias cosas, entre estas, bueno, me queda el compromiso de indagar, de descubrir, ¿verdad? De querer ir más allá de lo que en este momento tengo. Siento que me hace falta demasiado, entonces sí, me llevo eso, inquietud. Mirar a ver de qué manera puedo seguir apropiándome de otros contenidos, de otras herramientas para mi quehacer. Bueno, muchas gracias, compañera Noreli. Nos quedan 2 participaciones, estamos en el 30 minutos. Una compañera mía. Pues tengo varios puntos, pero uno de ellos, sería relacionado a lo que acaba de mencionar la profe, sería aprender a despertar la curiosidad en mis estudiantes. ¿Cómo lo hago? Y empezar desde mi rol como docente. Sería eso. Muchas gracias, compañera Derly. La compañera Lida. Compañera Lida, puede prender el micrófono. Compañera Lida. Sí, profe, como usted decía, ¿qué me quedó? Pues en ser más creativa con los estudiantes e incluso mirar las habilidades de ellos para poder compartir entre ellos lo que ellos saben y lo que yo sé. Y tener en cuenta que ellos como estudiantes son capaces de hacer cosas que uno no puede. Y con la ayuda de ellos podemos hacer inmensas cosas. Muy bien, muchas gracias. Qué pena, no es que la esté cortando, pero solo tranquilo, profe. Listo, muchas gracias, compañera Lida. Escucho a los 2 últimos porque se nos ha cumplido el tiempo el día de hoy y en eso también hay que ser creativos, respetuosos y disciplinados. Así que bueno, a mí me queda todo lo que ustedes han dicho, seguir trabajando el día de mañana, mañana temprano les compartiré un material pequeño que entraremos ya a ver cómo es que vamos a promover la creatividad dentro de nuestra clase a partir de varias apuestas prácticas. Muchísimas gracias. Humilde servidor, está dispuesto a trabajar, a organizar, soy un amigo más. No soy profe aquí de nadie, estamos compartiendo un grupo de distintos profesionales que libremente ha optado por este pequeño momento y les agradezco en el alma, me llevo mucho aprendizaje y la palabra que me llevo es desaprender.
Muchísimas gracias, que estén muy bien. ¿Cuándo es la próxima clase? El jueves, estamos trabajando jueves y martes y jueves a la misma hora. A mí no me llegó ningún material, no sé. Yo quedé sorprendida porque las compañeras decían con material. No, a mí no me llegó nada. Compañera Fácil, en su caso yo se lo hice llegar a su esposo, pero esta vez ya se lo voy a hacer llegar directamente a usted porque para ver si me hace llegar el número para agregarla al WhatsApp del grupo. Ah, bueno. Bueno, listo, que estén muy bien. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy y seguimos trabajando. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a todos por sus aportes. Gracias. Todos aprendemos de todos. Bendiciones. Bueno.